Pues muy buenas tardes a todos, sean bienvenidos a esta primer conferencia del aprendizaje organizacional y el liderazgo impartido por el doctor José Lara Portal. A continuación me permito leer una semblanza del docente antes de cederle la palabra. Líder en ventas, habiendo sido director corporativo en ventas en IBM en México y director de ventas de TI en Teléfonos de México. Actualmente está dedicado al coaching de ejecutivos y de equipos de alto desempeño, consejero de empresas, ha sido miembro del Colegio Nacional de Consejeros Profesionales e Independientes en Empresas, CNCPIE, es ingeniero industrial por la Universidad Iberoamericana, estudió la maestría en Administración con mención honorífica por el ITAM, maestro en Orientación y Desarrollo Humano en la Universidad Iberoamericana, doctor en Desarrollo Humano por la Universidad Motolinía del Pedregal, tiene la certificación como coach ejecutivo, coach de equipos y coach de negocios por la International Association of Coaching y Business Coaching School. También la certificación de negocios internacionales en la Universidad de Boston, diplomado en liderazgo por el valor del negocio en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Ha sido profesor en diferentes instituciones a lo largo de su vida. Actualmente colabora en la Universidad Latinoamericana, en la ULA, en sus programas en maestría en línea, tanto en la maestría de Administración de Negocios como en la maestría en Desarrollo Organizacional, y está cursando otro doctorado de Administración en la UIC. Sin más que agregar, le cedo la palabra a doctor José Lara. Bienvenidos a todos. Muchas gracias, muchas gracias, Heidi, muchas gracias a todos los que amablemente nos acompañan el día de hoy. Y sí, precisamente hoy voy a tener la oportunidad de platicarles lo que es mi tesis doctoral. Ya estoy terminando, ya la carga académica se terminó en este cuarto semestre del doctorado en administración en la Universidad Intercontinental, y lo que voy a tener el gusto de compartir con ustedes el día de hoy es precisamente los detalles, vamos a llamarle así, cómo se fue desenvolviendo mi tesis doctoral y cómo es que esto viene a conjuntar lo que es un modelo de cultura organizacional, un modelo de aprendizaje organizacional y un modelo de liderazgo que pues viene muy a tono precisamente con un doctorado en administración, ¿no? Espero mi examen profesional estarlo pudiendo enfrentar, como se dice, el próximo año de 2024, una vez que se termina la carga académica y ya la tesis doctoral está terminada. Bueno, pues hay una serie de trámites que seguir. Pero bueno, déjenme, voy a compartir la pantalla con ustedes, si me permiten. ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan bien? Gracias, Ruth. Sí. Sí, muy bien, José, gracias. Sí, bien, gracias. Sí, todo bien. Muy bien. Gracias. A ver si me pueden Sí, muy bien. indicar cuando ya Ya se ve perfecto, ¿eh? ya se ve perfecto. Ok. Sí, Bueno, gracias. muchas gracias, Ruth. Bueno, pues precisamente el modelo, a mí me gustan mucho los modelos. En mi tesis doctoral, que tuve la oportunidad de cursar aquí en la maestría, en la Universidad Motolinía del Pedregal, también fue mi tesis doctoral, fue un modelo. Quizá algunos de ustedes lo recuerden, es el modelo de coaching basado en la ideología o en la teoría del desarrollo humano de Juan Lafarga y Carl Rogers. Bueno, ahora, en esta nueva tesis doctoral, lo que se desarrolló fue un modelo integral de desarrollo organizacional. Le llamé MIDO. En el texto de la tesis viene esta reducción para no estar teniendo que integrar todas las palabras. Y vamos a ver precisamente qué es lo que integra este MIDO y cómo es que lo fui desarrollando. Les anticipo que la metodología que utilicé en el desarrollo de este trabajo es la misma metodología
que desarrollamos el doctor Víctor Mendoza y yo durante mi primera tesis doctoral. El doctor Víctor Mendoza, quien amablemente nos acompaña y cosa que agradezco mucho, fue mi asesor de tesis en la primera tesis doctoral. Esta tesis nueva en la Universidad Intercontinental, quien me asesora es la doctora Diana de Luna, que, bueno, pues también fue una de mis docentes en el doctorado. Pero bueno, vamos a empezar. Quiero inicialmente darles un contexto de todo lo que he estado leyendo durante estos 2 últimos años del doctorado en administración. Y uno de los temas en los que me he metido a fondo es el tema de la complejidad y los sistemas complejos. Es algo que me fascinó. Quizá me trajo a la memoria mis antecedentes de ingeniería industrial, todo lo que son la teoría general de sistemas de von Bertalanffy, bueno, una serie de cosas de mi experiencia propia, de mi experiencia profesional. Y en este libro de On Complexity de Edgar Morin, es francés, entonces, traigo aquí 2 frases que a mí me fascinan y que yo quiero pensar que son una parte de la inspiración para este trabajo. Primero dice, necesitamos una clase de pensamiento que reconecte lo que está disperso y en compartimentos, que respete la diversidad y reconozca la unidad, y que trate de discernir las interdependencias. Esto viene a colación porque por allá de 1980, en la Guerra Fría entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, Rusia en aquel entonces, se acuñó un término que a lo mejor muchos de ustedes conocen, que es el término VUCA, virtual, incierto, complejo y ambiguo. Pero ya a partir del año 2020, ese término VUCA ha sido reemplazado por el término BANI, de frágil, ansioso, no lineal e incomprensible. Es decir, estamos en un mundo BANI ya, más que un mundo VUCA. Y por eso Edgar Morin dice que es un pensamiento que trate de reconocer la unidad y discernir las interdependencias. Ahorita me voy a explicar un poco más a qué refiero esto. Y la otra frase del autor dice así, necesitamos un pensamiento radical que llegue a la raíz de los problemas, un pensamiento multidimensional y un pensamiento organizacional o sistémico. Déjenme aquí complementar esto diciéndoles que para Edgar Morin, un pensamiento multidimensional y multidisciplinar también, es como una tela, un tejido, un entramado que tiene una serie de hilos en varias direcciones y que todos están relacionados entre sí. No es posible comprender a uno sin los demás. Y dice, así tenemos que pensar ya en este mundo Bani. Ya no se permiten los pensamientos lineales, sino son los pensamientos en varias dimensiones. Bien, entonces con esta inspiración inicial, traigo estos 3 conceptos para justificar por qué desarrollé este trabajo. La vida empresarial de este primer cuarto del siglo XXI enfrenta cambios a un ritmo que requieren una visión sistémica para adaptarse a la realidad compleja de hoy. Todos tenemos pruebas suficientes, 2 guerras en el horizonte, economías con muchas problemáticas, sistemas políticos enfrentándose unos a otros. Estamos en una realidad compleja en el primer cuarto del siglo XXI, y pues requerimos una visión sistémica, una visión multidimensional, como señala Edgar Morin. El uso individual
de modelos provenientes de distintas disciplinas, con frecuencia desaprovecha las ventajas de visualizarlos sinérgicamente, siendo que en realidad enfocan realidades interrelacionadas entre sí. Es decir, yo me di cuenta al estar transitando por todo lo que es la base teórica de mi tesis, que ahora entraré poco a poco en detalle de esto, en las 3 categorías: cultura organizacional, aprendizaje organizacional y liderazgo. Yo me di cuenta precisamente que los diferentes modelos de cultura organizacional o los diferentes modelos de aprendizaje organizacional, y no digamos los de liderazgo, ven la realidad desde su punto de vista. Está bien. Pero hoy el mundo necesita algo que no solamente vea linealmente con un punto de vista, sino que enfoque realidades que se interrelacionan entre sí y que se afectan unas a las otras. Entonces, consideré que es importante contar con un modelo que permita visualizar holísticamente los impactos, en este caso, de estas 3 categorías que yo he identificado, que son la cultura organizacional, el aprendizaje organizacional y el liderazgo. Olvidé mencionar que me gustará y me fascinará recibir preguntas de cualquiera de los presentes. Si me es posible, que me esperen al final para tratar de hilar ininterrumpidamente la idea. Hay algunos puntos que pues considero no fáciles de primera mano digerir. Voy a hacer mi mejor esfuerzo, pero con todo gusto responderé preguntas si es que me hacen el favor de formularlas al final de la reunión. Entonces, esta es la justificación que yo estoy presentando para mi trabajo. Y entonces, en resumidas palabras, esta tesis asume el reto de integrar 3 modelos desarrollados de manera independiente: el Competing Values Framework, que es el modelo de cultura organizacional que yo elegí, con el modelo CESI, modelo muy conocido de aprendizaje organizacional, y con un modelo que está resurgiendo mucho del húngaro norteamericano Itzhak Adizes, que es el modelo PAEI. Ahorita veremos qué significan las siglas. Precisamente integrar estos 3 modelos en uno solo, que es el modelo MIDO, el modelo integral de desarrollo organizacional. Entonces se planteó una pregunta de investigación. Normalmente es muy conveniente, si no necesario, plantear una pregunta de investigación para desarrollar un trabajo, que es esta: ¿cuáles elementos de la cultura organizacional, el aprendizaje organizacional y el liderazgo pueden complementarse entre sí para conformar un modelo integrado de desarrollo organizacional? Y los objetivos, dentro del objetivo general, y se desprendieron varios objetivos específicos, pero el objetivo general fue entonces identificar aquellos elementos presentes en los 3 modelos representativos, uno por cada categoría de estas 3, de cultura organizacional, aprendizaje y liderazgo, que sean factibles de ser integrados en un solo modelo. No todos los modelos tienen elementos que se puedan integrar. Y proponer el desarrollo de dicho modelo integral. Ese fue el objetivo del trabajo de investigación. Bien. Entonces, la metodología fue siguiendo, como decía yo, lo aprendido por mí, con el doctor Víctor Mendoza. Fue establecer primero las 3 categorías que están aquí: cultura organizacional, aprendizaje organizacional y liderazgo. Y después identificar cuáles iban a ser las dimensiones dentro de cada una de estas categorías, que a su vez nos permitieran identificar los indicadores y ver la relación que tienen estos indicadores
dentro de cada dimensión en las 3 categorías. Esto que suena como juego de palabras, lo iré explicando con un poco más de detalle. Entonces, esta es la misma metodología, repito, que utilicé en mi primera tesis doctoral, y yo estoy convencido que de aquí en adelante mis trabajos de investigación pues van a seguir esta metodología, porque funciona bien. Entonces, el flujo metodológico, la ruta metodológica que seguí, fue primero hacer un análisis de la lectura seleccionada dialogando con los autores. Voy a ir un poquito en detalle en cada uno de estos pasos, pero ahorita solamente los voy a plantear. Entonces, hay un primer análisis de la lectura seleccionada, dialogando, digo yo, con los autores. Ahorita vamos a ver por qué le llamo así. Para después otro segundo análisis de sistemáticamente revisar lo que había yo identificado en la primera fase y pasarlo en la herramienta Microsoft Word. El tercer paso del flujo metodológico fue ir creando la tabla, esta tabla que el doctor Mendoza me enseñó a desarrollar, de categorías, dimensiones e indicadores, para con un tercer análisis, y habiendo ya terminado de escribir estas revisiones sistemáticas en el segundo paso, ir marcando con corchetes y confirmando una vez más dichas categorías, dimensiones e indicadores. ¿Por qué con corchetes? Corchetes dobles. Porque la herramienta en la que yo me apoyo para el cuarto paso, que es cargar el Zettelkasten, es precisamente lo que requiere para identificar estos indicadores, dimensiones y categorías, que las palabras estén entre doble corchetes. Aquí hago un paréntesis. La palabra Zettelkasten viene del alemán, literalmente se traduce como cajón de notas. Y es una metodología que yo descubrí gracias a una de mis compañeras del doctorado en desarrollo humano, Vero, la doctora Vero, que yo estimo mucho, que me lo presentó el concepto por primera vez. Resulta con que un antropólogo investigador, Klaus Lehmann, o Luhmann, ahorita se me está yendo el apellido, en su vida productiva escribió más de 70 libros y publicó más de 400 artículos en revistas indexadas. Y cuando le llegaron a preguntar cómo le hacía, le dijo, bueno, es que tengo un cajón de notas. No había computadoras en su época, ¿no?, cuando esto sucede. Y efectivamente los lleva a su casa y hay un cajón, hay una pared llena de cajoncitos de esos que jala uno como en una biblioteca con notas, en donde él leía un libro y sacaba notas, iba a una conferencia y sacaba notas. Y entonces el secreto que él tenía es que tenía una metodología de numeración que podía, esta nota que estaba él metiendo hoy, relacionarla hacia adelante y hacia atrás, hacia adelante cuando se presentaran otras oportunidades, hacia atrás en las que ya tenía, para intercalarlas y relacionarlas entre sí. Bueno, eso hoy lo hace en una computadora, ya no hay necesidad de estar numerando y demás, y la computadora, la aplicación que yo utilizo es la aplicación llamada Obsidian, un poquito van a conocer de esta hoy, y es precisamente lo que a mí me ayuda a esta correlación, relacionar todos los conceptos de categorías, dimensiones e indicadores, precisamente para identificar estas relaciones y desarrollar el modelo. Pero entonces, paulatinamente, con estos pasos, el primer paso, decía yo, es leer reflexivamente, tomando notas. Yo, con perdón de quienes no lo acostumbren, yo rayono todos los libros, los subrayo de diferentes colores, los anoto en los márgenes, les doblo la esquinita, les pongo un post-it, una banderita, porque aprendí con estos autores, Adler y Van Doren, que son los autores de este libro, que existen 3 formas de leer libros, entre otras, ¿no? Quizá. La primera manera es, pues, recibir un libro
ver la parte frontal, las contratapas, en fin, quizá ver el índice, leer un capítulo para ver más o menos el estilo de redacción del autor, ahí decidir si vamos a meterle más tiempo. No hay tiempo para leer todos los libros, ojalá, ¿verdad? Entonces, si vamos a meterle más tiempo o no, y bueno, dejarlo o seguirle. Esa es una forma de leer un libro, según estos autores. La segunda forma es leerlo pues, como una novela, ¿no? De principio a final. Y en la medida en la que nos mantenga interesados, pues le seguimos. Pero la tercera manera, que es la manera en la que yo, cuando me pongo a hacer una investigación de este tipo, utilizo, es leer un libro dialogando con los autores, es decir, tomando notas, pero también diciéndoles si estoy de acuerdo, por qué estoy de acuerdo, y si no estoy de acuerdo, por qué no estoy de acuerdo. Es decir, ampliar el conocimiento, ampliar mi conciencia de lo que el autor me está diciendo, contrastándolo con mis propios conceptos. Entonces, esa es la primera fase del flujo metodológico: leer, 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 disfrutar la lectura con lo que ustedes gusten, un café, un whisky, lo que ustedes gusten, pero disfrutar la lectura y reflexionar, 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 subrayar, subrayar, subrayar. Después de eso, tomar notas. Tomar notas con una metodología también de este señor Arens, que nos dice precisamente qué escribir. No copiar al autor, no es un copy-paste. Es qué escribir, cómo resumir, cómo condensar los conceptos. Y se pueden tomar pues, en las tarjetitas que usaba Klaus Luhmann, me parece ya lo recordé el apellido, o en Microsoft Word, en mi caso, ¿no? Para de esto, paulatinamente, empezar a decantar, le llamo yo, cuáles van a ser, ya fijadas las categorías, cuáles son las dimensiones, y dentro de cada dimensión, cuáles son sus indicadores. Empezar a hacer ejercicios de cómo queda en esta categoría mis dimensiones y mis indicadores, cómo queda en esta otra categoría mis dimensiones e indicadores, empezar a escribir. En este caso, yo realicé alrededor de 80 ejercicios hasta que quedó la tabla definitiva de categorías, dimensiones e indicadores. El siguiente paso, recordarán ustedes, es a eso que fui escribiendo, esas notas en Microsoft Word, empezar a doble corchetear para nuevamente reflexionar sobre cuáles de las dimensiones quedaban definitivas en cada categoría y cuáles indicadores quedaban también definitivos en cada una de las dimensiones. Es decir, voy anotando este concepto, me parece que es un indicador, pum, lo anoto. Me lo vuelvo a encontrar en otro autor, lo vuelvo a palomear. Me lo vuelvo a encontrar y luego ya no me lo encuentro. Bueno, pues no era, ¿verdad? A lo mejor no era. Tengo que reducir la cantidad de indicadores. Encuentro muchos y luego los tengo que reducir. Precisamente para con los dobles corchetes, meterlo a esta herramienta que les decía yo, se llama Obsidian, de una compañía Dynalist que la desarrolló. Y con esta herramienta Obsidian, que ahorita les voy a ir dando una idea muy breve de cómo funciona, es que voy cargando a través de doble encorchetar estas palabras, esos indicadores, voy cargando las notas que desarrollé y se va creando un mapa mental de este tipo. Si se fijan ustedes, si me acompañan aquí a la izquierda, está la primera categoría de aprendizaje organizacional con sus 4 dimensiones: estabilidad, flexibilidad, orientación externa, orientación interna. Luego está la categoría de cultura organizacional y luego la de liderazgo. Y aquí viene algo que creo que es muy interesante. En mi tránsito por estas lecturas reflexivas y por ir
coincidiendo algunas dimensiones y algunas no, me doy cuenta que para las 3 categorías yo puedo homologar las 4 dimensiones. Si se fijan ustedes, tanto en la dimensión aprendizaje organizacional como en la de cultura, como en la de liderazgo, están las 4 dimensiones: estabilidad, flexibilidad, orientación externa e interna, estabilidad, flexibilidad, orientación externa e interna, y en fin. Y dentro de cada una de esas dimensiones, aquí no aparece, sería muy extenso, están los diferentes indicadores. Pero este hallazgo, quizá haya sido un hallazgo o haya sido producto de tanto revisar, de haber podido homologar con 2 ejes, ahorita lo vamos a ver, el eje de la estructura, flexibilidad contra estabilidad en la organización, o el eje del foco, orientación interna contra orientación externa, esa posibilidad de haber encontrado en los 3 modelos, el Competing Values Framework de cultura organizacional, el modelo CESI de Nonaka y Takeuchi en aprendizaje organizacional y el modelo PAEI de Ichak Adises, esa posibilidad de en las 3 categorías, en estos 3 modelos, homologar con 2 visiones de estructura y foco, me dio la posibilidad, que ahorita vamos a ver precisamente, de crear un modelo unificado con las 4 dimensiones unificadas de los 3 modelos. Entonces, esto es simplemente un ejemplo, esto es parte de la herramienta, como ustedes ven aquí. En la parte de abajo viene el estado del arte, que también lo tengo cargado, que son los pensamientos importantes de los pensadores que leí, de los autores. Y lo que ven ustedes aquí en moradito, por ejemplo, son las palabras que están doble encorchetadas, que doble corcheteé en mis escritos y que aquí se plasman de otro color. La herramienta hace esto. Aquí vienen cada uno de los conceptos definidos, ¿verdad? En este caso estamos definiendo que es la categoría de cultura organizacional. Y fíjense, esto es un segmento de uno de los indicadores, que es el de visión compartida. Si se fijan ustedes, aquí me indica los lugares en donde está la visión compartida. Y fíjense en este cuadrito. Me está diciendo que en todo el mapa mental, en todo este Zettelkasten, el concepto de visión compartida se ubicó 109 veces. Quiero que se lo acuerden, se lo recuerden en un momentito más, por favor. Visión compartida, 109 veces. La herramienta también permite poner vis a vis 2 autores para precisamente descartar o confirmar coincidencias en algunos pensamientos. Aquí está Peter Senge, y el primer libro le llamé Nonaka 1 porque estoy incluyendo los 2 libros de Nonaka y Takeuchi, el que fue escrito en 1995 y el último del 2019. Cada uno de los autores también, la herramienta permite visualizar cuáles son los conceptos que desprende, que maneja. Hesketh es uno de los clásicos de la cultura organizacional. Y aquí quiero presentarles la herramienta también lo muestra, lo facilita esto, un videíto de 2 minutos de cómo es que este mapa mental fue creándose desde el principio con las 3 dimensiones, las 3 categorías, perdón, que están aquí a la izquierda: aprendizaje organizacional, cultura y liderazgo, desde cero. Viene. Si se fijan, poco a poco empiezan a surgir los conceptos que yo voy cargando, ¿verdad? Que voy encorchetando. ¿Por qué? Porque vienen de mi tabla de categorías, dimensiones e indicadores. Esta tabla que en aproximadamente 85 iteraciones fui desarrollando hasta que ya quedó la definitiva. Esta sí me gustaba, esta no me gustaba. Van introduciéndose los conceptos, la definición de cada uno de los conceptos. Algunos a lo mejor van a quedar sin ninguna interrelación, quiere decir que pues ese no era, no tuvo final feliz. Empiezan a aparecer los autores, ahí está Edgar Schein,
Hesketh, James Hesketh, Hofstede, Erhard. Empiezo con lo que es Cameron y Quinn, la parte de cultura organizacional, ¿verdad? Son los clásicos de la cultura organizacional. Viene Nonaka 1, Nonaka 2, de Nonaka y Takeuchi, y aparece Ichak Adises. Esto es precisamente la manera en la que este mapa mental, al final, si se fijan ustedes, miren, aquí, arriba a la izquierda, hay un concepto transformación. Si se fijan, ese no se ligó con ningún otro. Entonces, al final, pues ese no es uno de los indicadores que yo considere, ¿verdad? Entonces, bueno, con esto, lo que yo fui haciendo es, ahora sí regreso a los dos ejes. Si se fijan, estos indicadores del modelo Competing Values Framework, que se llama el modelo CBF de Cameron y Quinn, tiene dos ejes. Uno es el eje de la estructura, flexibilidad versus estabilidad, es decir, la organización tiene una estructura flexible o tiene una estructura estable. En el eje de las Yes, vamos. Y en el eje de las X es el foco. Tiene un foco más hacia el interior, del lado izquierdo, la organización piensa más hacia el interior o piensa más hacia el exterior. Obviamente las organizaciones son una combinación de estos cuatro cuadrantes, ¿verdad? Pero entonces, lo interesante del modelo CBF de Cameron y Quinn es que a cada uno de estos cuadrantes le dan un nombre por su orientación. El cuadrante de arriba a la izquierda le llaman la cultura de clan, una cultura familiar, ¿verdad? Es una cultura en donde el líder es un integrador, donde se comparten experiencias. Si ustedes ven los indicadores de ese cuadrante, se trabaja en equipo, se tiene una visión compartida, se comunica, se crea compromiso, en fin. También se tiene del lado derecho, dentro de la estructura flexible, pero más viendo hacia el exterior. Se tiene una visión de innovación. El líder puede ser un emprendedor que requiere agilidad, visión, retroalimentación, transformación. Este es otro concepto diferente al que estaba identificado allá, porque luego se hace uno un poquito de cruces de qué transformación estoy hablando. Esa transformación de la que les señalé a ustedes que estaba suelta es una transformación diferente a esto. Cada concepto se puede entender de diferentes maneras, pero están definidas. No es que todo entra, ¿no? Cada concepto se define. Luego, en el modelo CBF de Cameron y Quinn, el cuadrante de abajo a la derecha se denomina cuadrante de mercado y el cuadrante de abajo a la izquierda se denomina cuadrante de la jerarquía. En fin, esto está marcado por los dos ejes. Y lo que yo intuí y después confirmé con la herramienta es que estos mismos dos ejes de flexibilidad, estabilidad, orientación interna y orientación externa se pueden aplicar al modelo CESI de Nonaka y Takeuchi en sus conceptos de socialización, externalización, combinación e internalización. De ahí vienen las siglas CESI. ¿Por qué? Porque cada uno de estos cuadrantes precisamente checa, empata, es congruente con estas definiciones de las dimensiones de dos ejes, estructura y foco. Y lo mismo sucede para el modelo de Chakadises denominado PAEI. Las siglas son, ahora él empieza abajo a la derecha, productor, abajo a la izquierda, administrador, emprendedor e integrador. Es decir, estos son los indicadores de este modelo en cada uno de los cuatro cuadrantes. Entonces, fíjense, una vez que ya tuve yo la oportunidad de homologar las cuatro dimensiones en cada una de las tres categorías, cada dimensión con sus diferentes indicadores, algunos se repiten, algunos no. Entonces, esta integración de los tres modelos de cultura, aprendizaje y liderazgo es como ponerlos con los dos ejes X y Y, pero en un plano Z, en un eje Z, uno arriba del otro.
Entonces tenemos el modelo CBF aquí arriba, sobre el modelo CESI en medio, encima del modelo PAEI, cada uno de ellos con sus 4 dimensiones homologadas, son sus 2 ejes X y Y, nuevamente estructura y foco, y de ahí entonces vamos a ir definiendo cuáles son los indicadores que pasan finalmente al modelo final, el modelo MIDO, modelo integral de desarrollo organizacional. Le llamé precisamente decantando, reduciendo con la ayuda de la herramienta numéricamente cuáles son los indicadores que tienen mayores ocurrencias, mayores apariciones, porque si pongo todos, bueno, pues quedaría demasiado inmanejable, ¿no? Entonces, por ejemplo, de los niveles de clan, socialización e integrador, el clan de modelo CBF, la socialización del modelo CESI e integrador del modelo PAEI, aquí están los que quedaron con cada uno de los indicadores poniendo entre paréntesis las ocurrencias. ¿Se acuerdan del 109 de visión compartida? Mírenlo, ahí está. Ahí está. Cada uno de los números que aparecen en paréntesis es cuántas apariciones u ocurrencias tuvieron en la herramienta. Y entonces tuve que poner un límite. De aquí para arriba escojo y de aquí para abajo pues dejo fuera, ¿no? Lo mismo para cada uno de los cuatro cuadrantes. Están aquí los 4 cuadrantes del modelo final, de la parte del componente teórico. Porque el modelo tiene 2 componentes. Este es el componente teórico y después iremos al componente sistémico. Entonces, este componente teórico del modelo viene decantado de estos 3 que sobrepusimos, ¿verdad? Y se seleccionaron cuáles eran los indicadores de cada cuadrante. Le llamé colaboración al cuadrante de arriba a la izquierda, porque es el enfoque de esa cultura, de esa socialización en el aprendizaje, de esa integración en el modelo PAEI de liderazgo, ¿verdad? Le llamé creatividad al cuadrante de arriba a la derecha. Le llamé competitividad al cuadrante de abajo a la derecha y confiabilidad, el cuadrante de abajo a la izquierda. Si se fijan, con los 2 ejes de estructura, flexible o estable, y foco, orientación interna u orientación externa. También con sus definiciones. Y fíjense en lo importante de la ayuda de la herramienta. La estabilidad, o sea, el haber identificado la dimensión estabilidad, tuvo 196 checks. La de flexibilidad tuvo 160, la de orientación interna 265 y la de orientación externa 188. Es decir, lo que yo intuí que podrían ser mis dimensiones homologadas para los 3 modelos, me lo confirma la herramienta con la cantidad de hits que me daban esos conceptos en todos los autores, ¿eh? Hablamos de autores de cultura organizacional, de aprendizaje organizacional y de liderazgo. Entonces, aquí está el componente teórico del modelo que ha sido ya registrado ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual. Aquí abajo está su número de registro. Y decíamos, tenemos otro componente, que es el componente sistémico del modelo. Aquí cambio un poquito, digamos, el hilo de la conversación para hablarles de Peter Senge. Tuve la oportunidad de tomar clases con el profesor, el doctor Senge, en el MIT, y él en su libro La Quinta Disciplina habla precisamente del pensamiento sistémico. Él dice, las 4 primeras disciplinas para Peter Senge están aquí en medio, son los modelos mentales, el aprendizaje en equipo, el dominio personal y la visión compartida. Dice, todo esto abrazado por el pensamiento sistémico es lo que hoy logra que las organizaciones obtengan resultados.
¿sí? Y entonces lo que yo hice fue tomar las 3 categorías del modelo, del componente teórico, recordarán ustedes que son cultura organizacional, la asimilé con el concepto de modelos mentales de Peter Senge, aprendizaje organizacional, que la asimilé con el aprendizaje en equipo de Peter Senge, y el liderazgo, que está asimilado con lo que en Peter Senge denomina dominio personal. Son los mismos conceptos. Para tener una visión compartida, él así le llama, ¿sí? Y obtener con un pensamiento sistémico lo que son los resultados que una organización busca. Es decir, con estas flechas azules que acaban de aparecer, lo que yo quiero significar es que este componente sistémico se comunica con el componente teórico a través de estas 3: cultura organizacional, aprendizaje organizacional y liderazgo, a través de estas 3 categorías que teníamos en el modelo teórico. Es decir, esta cultura organizacional, este aprendizaje organizacional y estos estilos de liderazgo, ¿sí? Con la visión compartida, buscan lograr los resultados de la organización siendo abarcadas, comprendidas, con H, por el pensamiento sistémico. Entonces, este es el componente sistémico del modelo. Aquí están ya los 2 componentes del modelo total, ¿no? Entonces, como decía yo, la parte izquierda es el componente teórico que ha sido decantado de 3 categorías, que son los 3 niveles base del lado derecho: cultura organizacional, aprendizaje y estilos de liderazgo, todo esto para buscar los resultados de la organización, comulgando los conceptos de pensamiento complejo, de sistemas complejos de Edgar Morin, con el pensamiento sistémico de Peter Senge. ¿De acuerdo? Entonces, esto en la tesis, después de la parte teórica, la parte metodológica, explicación de conceptos y demás, viene aterrizado en un estudio de caso. Y esto es una breve representación de una consultoría que yo tuve la oportunidad de manejar por ahí de octubre del año pasado, ¿verdad? Que fue una de las oportunidades que tuve de probar el modelo. Entonces, empiezo con una serie de catalizadores, ejercicios sencillos, de todos conocidos, el famoso FODA, la rueda de la vida, ¿verdad? Una matriz, fracaso-triunfo, es un concepto que yo desarrollé, ¿verdad? Es un desarrollo propio. Es un catalizador adicional junto con que yo aplico a los ejecutivos de mis clientes para ahora sí traerlos junto con las 5 disciplinas de Peter Senge, que ya platicamos, extrayendo cada uno de los conceptos teóricos de la parte teórica y mostrándolos en una serie de rectángulos que aterrizan o resumen para ese ejercicio, esos clientes, cuál es su cultura organizacional, cuál es su aprendizaje, sus estilos de liderazgo, qué tienen ellos como desarrollo incipiente de su visión compartida para alcanzar los resultados de la organización que se han propuesto. ¿De acuerdo? ¿Cuáles fueron las conclusiones de este trabajo de investigación? Bueno, primero, se cumplieron los objetivos general y parciales que se plantearon en la tesis doctoral. Este modelo apoya el desarrollo de una práctica consultiva que promueva el mejor desempeño de las empresas, sobre todo, como platicábamos al principio, que tenga la posibilidad de interrelacionar en una realidad compleja estos 3 elementos: cultura, aprendizaje y liderazgo. Confirmé nuevamente que el flujo metodológico utilizado, que lo utilicé en la primera tesis doctoral, es una buena aproximación para desarrollar investigaciones de tipo cualitativo, como lo es una revisión bibliográfica. Esta es una revisión bibliográfica.
Y una posibilidad investigativa a futuro, o sea, ¿y qué sigue después de esto? Es el desarrollo de un cuestionario que, con base en el MIDO, permita diagnosticar la situación actual y establecer la situación deseada en alguna intervención consultiva. Esto quizás sea parte de un trabajo postdoctoral, que ojalá y tenga yo la oportunidad de desarrollar. Como muchos de ustedes conocen, estoy yéndome de mañana en 8 a vivir a Canadá, y allá buscaré la oportunidad de seguir con este desarrollo. La bibliografía, no pretendo que la lean, incluye obviamente al doctor Mendoza, que está citado, a la directora de tesis actual, mi directora, la doctora Diana de Luna, y simplemente haciendo un análisis, si se fijan aquí, el 30% son los clásicos, son libros anteriores a 1994. Busqué seleccionar libros de los últimos 5 o 10 años, ¿verdad? Y esta es la tabla de contenido finalmente de la tesis. Es una introducción acerca de la realidad compleja y sistémica de las empresas del siglo XXI, el marco teórico que abarca las 3 categorías, ¿verdad? Cultura organizacional, aprendizaje y liderazgo con sus modelos. Luego los antecedentes de la metodología, el paradigma cualitativo que se apoya en lo cuantitativo por la herramienta que yo utilicé, el flujo metodológico que ya vieron ustedes, el pensamiento sistémico y la complejidad como base del componente sistémico, el desarrollo del MIDO en sí, y luego el estudio de caso con sus referencias bibliográficas. Son 37 las figuras que se incluyen en la tesis, y estoy a su disposición y muy agradecido por la oportunidad de haberme explayado en este desarrollo que me enamoró, me sigue enamorando, y ojalá y tenga yo la oportunidad de en un ejercicio postdoctoral seguir trabajando en esto. Estoy a sus órdenes. Si hubiera alguna pregunta o duda, pueden prender sus micrófonos o escribirlo en el chat, por favor. Adelante, doctora Roth. Ay, gracias. José, de toda tu experiencia, y perdón que te hable de tú, bueno, doctor José, Por él sí favor, es doctor no. Heidi, yo no, no, pero todavía no. Pero bueno, de toda tu experiencia, ¿qué es lo que más te ha sorprendido que hayas visto en una organización? Ya ahora, además de esto que has aprendido con tu nuevo doctorado, ¿qué es lo más sorprendente que has visto? Y bueno, pues felicidades. Yo ya tuve la fortuna de haber visto su tesis desde antes y el ejemplar, y pues mis respetos. Pero, ¿qué es lo más sorprendente que te ha tocado ver en una organización, José? Muchas gracias por la pregunta, Ruth. Fíjate que lo que yo veo con más frecuencia en los clientes que me dan la oportunidad de intervenir con ellos es la falta de comunicación. Es decir, yo lo que hago durante mis intervenciones es provocar con mis catalizadores, así le llamo yo a los ejercicios que utilizo, provocar que platiquen entre ellos. Y te das cuenta como externo que descubren muchas cosas después de haber estado trabajando quizá por 10, 15 o 20 años, que no habían descubierto hasta que se ponen a dialogar, que se ponen a reflexionar en grupo, motivados por este ejercicio de reflexión que yo les manejo, y que descubren muchísimas cosas ahí durante la sesión, que es parte de lo que yo al final les resumo en esos rectángulos de lo que es la cultura, el aprendizaje y demás. Y cuando lo ven, cosas que ellos me dijeron, yo no inventé nada, que ellos me dijeron, porque son ejercicios muy interesantes, cansados, donde utilizo post-its, utilizo rotafolio, en fin,
cuando es presencial. También hay una versión en línea, ahora con la pandemia pues lo tuve que estar manejando en línea, pero igual funciona, en donde les digo, mira, aquí yo no reconozco de quién es la letra, pero aquí lo dijeron ustedes. Y cuando se los presento, les ves la cara de, después de tantos años, no nos habíamos comunicado a este nivel para haberlo descubierto nosotros mismos, ¿no? Bueno, pues para eso estamos los consultores. Pero Claro. entonces, eso es una de las cosas que más me ha llamado la atención. La poca comunicación que tiene, comunicación profunda, ¿eh? Hablan Sí. todos los días entre sí y se cuentan chistes y hasta van al fútbol juntos, pero comunicación profunda de reflexión de sus problemas, de sus oportunidades, de sus vivencias, no las tienen, no las tienen con mucha frecuencia o no las tienen de plano. Muchas gracias, José. Qué impresión. Creo que es lo mismo que nos pasa en las familias. Sí, y en la sociedad. Así es. Muchísimas gracias, José. No, gracias a ti, Ruth. Tenemos dos preguntas más, doctor Juan, y después doctor Carlos Pastor, por favor. Gracias, doctor. Bueno, felicitaciones por la aportación. Creo que la parte creativa, la parte innovadora es importante siempre en el desarrollo académico-científico, sobre todo en el terreno tan complejo como es el tema de las empresas o las organizaciones en general. A mí me surgen algunas inquietudes que yo supongo deben haber sido consideradas a la hora de idear y formular este modelo MIDO. Tengo oportunidad de trabajar con MIPYMES, con micro y pequeñas empresas. Y una de las cosas con las que me he encontrado siempre es que no sé si se puede hablar de una cultura organizacional en las MIPYMES, porque creo que la cultura organizacional de las MIPYMES tiene que ver con los criterios también de la cultura en general, ¿no? Que es el marco en el cual pues las personas que conforman las organizaciones han sido influenciadas por las mismas, creencias, valores, ¿no? Estilos de dirección, etcétera, comunicación, relaciones, etcétera. Y entonces a mí lo que me llama mucho la atención es poder encontrar una alternativa de poder no tanto diagnosticar la cultura organizacional de las MIPYMES, sino más bien entender, comprender y significar lo que es la cultura en la MIPYME. No sé qué experiencia tiene al respecto, porque creo que modelos como estos, pues bueno, usted debe saber mejor que yo, gran parte de las investigaciones, el estado del arte y resultados se han hecho con compañías que están formalmente establecidas, con toda una trayectoria en los negocios, en el mundo de la competencia, están en la perspectiva siempre de la innovación y la transformación. Muchas de ellas pasaron por etapas de disrupción para llegar a lo que son, pero en el caso nuestro, en el caso de las MIPYMES, no sé qué experiencia ha tenido al respecto. ¿Qué posibilidades habría de primero conocer, interpretar, desglosar lo que es la cultura en la MIPYME en una relación con otros, como usted lo dijo muy acertadamente y siempre lo ha señalado Edgar Morán y el propio, incluso Kotler, no olvidarnos del contexto social, ¿no? Y el contexto social es importantísimo en este caso. Yo creo que en las MIPYMES el influjo de lo que es un deseo de formar una empresa desde una perspectiva de tener un medio para darle el sustento y la sobrevivencia a la familia, pues no necesariamente parte de una idea de empresa, sino parte de una idea de, vamos a llamarlo así, de negocio. Entonces ahí hay una serie de vicisitudes y situaciones en las que me resulta muy difícil poder identificar, interpretar lo que sería la cultura organizacional o empresarial, como se le quiera llamar, en una MIPYME. Me he encontrado, por ejemplo, con los grandes problemas de conflicto entre poder conciliar lo que es el proyecto familiar del proyecto empresarial. Los procesos de transición, por ejemplo, son dificilísimos en las empresas familiares. En muchos de los casos a veces producen rupturas y conflictos de no resolución y ponen en tela de juicio la continuidad de la propia empresa como tal. No sé cuál es su experiencia, su comentario, me gustaría mucho conocer, por supuesto, las bondades de esas experiencias que usted ha tenido. Con mucho gusto y muchas gracias por la pregunta. Bueno, comenzaré diciendo que el 90% de mis clientes son MIPYMES,
precisamente. Y he confirmado que la cultura organizacional, bueno, viene principalísimamente forjada por el fundador o los fundadores. El estilo de liderazgo del fundador, los fundadores, es lo que permea en la cultura de las MIPYMES. Y habiendo tenido la oportunidad de ser consejero de empresas, aprendí que, entre otras cosas, una empresa familiar transita exitosamente hacia la segunda generación solamente en el 20% de los casos. Y de ese 20%, solamente el 3% tiene la oportunidad de hacerlo también de manera exitosa hacia la tercera generación. Es decir, si a los hijos a veces ya no les interesa el negocio del padre, a los nietos mucho menos. Así es, así es. Exacto. Entonces, precisamente porque el solamente enfocar la cultura organizacional de las MIPYMES, o solamente enfocar la forma de aprender en las MIPYMES, o solamente enfocar los estilos de liderazgo, a mí no me satisfacía. Fue que empecé a intuir la necesidad de entrelazar esas tres realidades que no están aisladas, que están interrelacionadas obviamente entre sí, y fue de ahí que me vino la idea de crear un modelo integrado que no fue simplemente, pues, súmale y réstale, no. Había que encontrar aquellos modelos que permitieran homologar estos dos ejes, el X y el Y, como yo le llamé, que son la estructura. Normalmente se puede definir una empresa porque es una estructura flexible o es una estructura estable, ¿no? Desde el mismo fundador, al principio, y se pasan por diferentes etapas, ¿no? Al principio el fundador, bueno, pues tuvo que ser emprendedor y ser flexible, pero conforme fue creciendo, pues tuvo que ir metiendo controles para irla estabilizando y pasar de la parte superior del eje Y a la parte inferior del eje Y, ¿no? De la flexibilidad a la estabilidad. Y también tuvo que haber transitado por el otro eje, que era o un enfoque hacia el exterior, vamos a ver qué quiere el mercado, cómo atendemos al cliente, pero cuando viene este crecimiento que a veces pierde un poco de control, tiene que orientarse hacia el interior y motivar a su gente porque está transitando por periodos de dificultad. Entonces, esto yo lo he logrado identificar y lo he probado en el 90% de mis clientes que son MIPYMES, precisamente. Estoy de acuerdo con usted en cuanto a que estos modelos normalmente se desarrollan o se prueban en empresas multinacionales. No es nuestra realidad. Las empresas multinacionales son la mínima minoría, valga la redundancia. Y entonces yo normalmente con las empresas que trabajo son con MIPYMES. Todo lo que son los emprendimientos frugales, todo lo que son los desarrollos. El problema que nosotros tenemos mucho en las MIPYMES es que la gente confunde la creatividad o la invención con la innovación. Y usted sabe que no es lo mismo. Yo puedo tener muchas ideas, yo puedo tener muchas patentes, pero si no las llevo a la sociedad, si no las llevo al mercado, no estoy innovando. Lo que a México le falta es llevarlas al mercado, esas ideas, innovar. Y esas ideas las encontramos en las MIPYMES, ¿eh? Nada más que hay que apoyar el desarrollo de nuestras MIPYMES para que lleguen a innovar, que es algo de lo que tanto México está sediento. Espero, señor Olivares, haber dado una panorámica de la pregunta que usted amablemente. Te lo agradezco mucho, con decirme Juan es suficiente. Ok, Me siento muy honrado cuando me dice señor, muchas pero gracias. de la misma manera como me gustaría decirle Pablo que me diga Juan, en confianza. ¿Le puedo hacer un último detallito, una Sí, señor. última inquietud? Sí, Juan. Me estoy acordando algo que usted acaba de decir en relación a la innovación. Yo me acuerdo mucho de un libro de Peter Drucker allá que lo escribió en el año 1985, que lo tituló justamente Innovación y Emprendurismo. Y él decía que la innovación es una herramienta clave, decía él, pero es un medio por el cual se deben aprovechar los cambios como una oportunidad.
O sea, la innovación, ¿no? La posibilidad de que podamos aprovechar el cambio como una oportunidad. Yo creo que ese elemento, esta concepción de oportunidad de cambio es lo que a lo mejor, en el caso de la cultura organizacional, para nuestras empresas, sobre todo las MIPYMES, que representan más del 85% de todos los establecimientos económicos, sería bueno traducirlo en términos de ¿por qué cambiar? ¿Para qué cambiar? Porque yo tengo la impresión que modelos como el que usted nos propone deben llegar a algo, ¿no? Usted dijo resultados, ¿no? Y esos resultados, pues habrá que trazarlos para las MIPYMES. ¿Cuáles serían sus resultados más inmediatos? Muchos viven en crisis permanente, en situación de incertidumbre. ¿Cuál sería el resultado, en todo caso, en el corto o en el mediano plazo? Podría ser interesante, doctor. Sí, 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 por supuesto. En esta época de cambios, en donde lo único permanente es el cambio, pues el que no se mueve, se queda, ¿no? No, no, a veces el cambio es, no a veces, el cambio es más una necesidad, porque los paradigmas están cambiando cada día a tal velocidad. Nos estamos en este mundo vani, frágil, ansioso, no lineal, incomprensible, nos estamos eh, enfrentando todos los días a que lo que funcionaba ayer, hoy ya no funciona. Es correcto, es correcto, es correcto. Muchas gracias, ¿No? doctor. Con mucho Felicidades gusto, Juan. nuevamente. Muchas felicidades. Muchas gracias, Juan. Carlos. Carlos, adelante, por favor. Sí, buenas tardes. Antes que nada, una disculpa porque lo tuve que tomar manejando, pero no me podía perder la plática. Espero que me escuchen bien. Antes que nada, pues muchas felicidades. La verdad, muy impresionante. Pepe, bueno, le digo Pepe, no doctor Lara, que nos conocemos de muchos años. Sí, cómo no. Primero, me sorprendió mucho todo esto que comentaste del Zettelkasten y todo eso, porque casualmente es algo que recientemente venía yo leyendo videos de YouTube y para qué era y tratándolo de entender, y eres el primer ejemplo que veo que ya de alguien conocido que lo ha utilizado y la verdad es que estoy impresionado, ¿no? Pero muchas gracias. Y entrando al tema, no sé si entendí bien, pero hablabas de cómo ha evolucionado el tema de las organizaciones en las empresas y me brincó una idea, una duda, que te la planteo a ver si es algo para lo cual puede servir, ¿no? Yo lo que veo es que ahora en las organizaciones, algo que ha cambiado en los últimos años muy rápido, es un tema de diversidad en los colaboradores de cualquier empresa chica, mediana, grande. Diferentes tipos de diversidad, por supuesto las preferencias de género que ahora afortunadamente pues se han destapado, se han abierto, pero también con el cambio de la expectativa de vida, ahora hay gente en las empresas de edad más avanzada, hay gente nueva, los millennials, los generación Y, ahora ya conviviendo en una misma organización y obviamente tienen pues experiencias y puntos de vista y formas de ser pues muy diversas y yo creo que es algo que las empresas no se han adaptado tan fácilmente porque no tienen la misma, pues los mismos valores, ideas, costumbres, pero también no solo en la empresa, sino en los clientes de las empresas, pues ocurre lo mismo, ¿no? O sea, se enfrentan con clientes que algunos son pues muy seniors de edad, otros son muy jóvenes, tienen formas diferentes de ver el mundo, la vida, y yo creo que eso crea pues tensiones, crea barreras de comunicación, le restan agilidad, productividad. Entonces, ¿hasta qué punto es este modelo que tú has planteado con este trabajo podría ayudar a sobrellevar, o sea, sería una de las cosas que podría ayudar a resolver o a agilizar? Esa sería mi pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. No, pues la pregunta es muy adecuada, porque como tú bien lo mencionas, en las empresas de hoy, la diversidad en en todas las líneas, desde las empresas que mantienen
jóvenes de 70, como un servidor, trabajando, o jóvenes millennials, juntamente con los de 70, trabajando, y obviamente diversidad de género en general, es precisamente un entendimiento de cómo es que la gente con mayor experiencia puede socializar con los más jóvenes para transmitirles sus conocimientos en la fase de socialización del modelo CECI, pero al mismo tiempo es en un modelo de cultura organizacional cómo es importante que entre todas las generaciones se trabaje en equipo, se comuniquen, se tengan confianza. Sin la palabra confianza, pocas cosas pueden existir, desde los matrimonios hasta los países, ¿verdad? Y los estilos de liderazgo que promuevan o provoquen esta socialización del aprendizaje con este trabajo efectivo y confianza en la cultura organizacional, tienen que estar las tres categorías integradas: cultura, aprendizaje y liderazgo. Si no se piensa en la integración de estos tres ejes, esos resultados de la organización serán más difíciles de alcanzar. Me explico. Si yo tengo una cultura muy diversa en edades, en experiencias, en géneros, en razas y nacionalidades incluso, y no tengo un liderazgo idóneo, no desarrollo un liderazgo idóneo para aprovechar la diversidad de talentos que esa misma diversidad de edades, razas, géneros provee, y no tengo el liderazgo ni las formas de identificar en qué fase o fases del aprendizaje se encuentra la organización para capitalizar esos aprendizajes, que las organizaciones son producto de los aprendizajes individuales, ¿verdad? Y todo eso, ponerlo en línea con lo que algo así requiere en cuanto a cultura organizacional, si no vemos los tres vértices unidos en uno solo, va a ser más difícil ver partes aisladas en vez de ver un todo conjunto. No sé, Carlos, si me extendí demasiado. No, sí, no, muchas gracias, muchas gracias. Es que como que se me ocurrió ese ejemplo de algo donde podría apoyar muy bien a resolver ese reto, ¿no? O esa realidad más bien. Sí. Muchas gracias y muchas felicidades. Muchas gracias, Carlos. Tenemos muchas felicitaciones que le haré llegar al doctor, y tenemos una pregunta de María Auxilio que dice que si tiene un equipo tradicional, ¿cuáles serían los pasos a seguir para provocar a mi personal y llegar a esa cultura, aprendizaje y liderazgo? Muy bien. Voy a decir lo que entiendo por equipo tradicional para ver si lo estoy entendiendo de la misma manera. Para mí un equipo tradicional puede ser un equipo en la estructura estable, no tanto flexible, en la orientación hacia el exterior o hacia el interior, pues no sé si sea más hacia el interior. Y si esos son los ejes en los que me muevo, una estructura estable de un equipo tradicional y una estructura orientada hacia el interior, digamos hacia el interior de esa estructura, de esa comunidad, en ese caso sí es muy fácil entender lo que sería apropiado para la cultura, para el aprendizaje y para el liderazgo. Es decir, estaríamos hablando de una cultura de jerarquía, de control, de un aprendizaje, una fase del aprendizaje en el modelo CECI de integración, y un liderazgo tipo administrativo, una cultura que se encuadre en ese tipo de ejes. Esa no es un liderazgo que se enfoca más a administrar. Ahora, si una cultura tradicional la entiendo como, pues sigo estando en la parte baja del eje de las Y, no tanto flexible. Lo tradicional yo lo asimilo más con la parte de estabilidad, enfocada o que se quiere enfocar hacia el exterior,
pues ahí tendríamos que tener un liderazgo pues más, de más orientación hacia la producción, que produzca resultados. Porque si está más orientado hacia la administración, no se producen resultados. Con una fase de aprendizaje de combinación de todos los aprendizajes, provocar la combinación de todos los aprendizajes individuales en esa comunidad. Y obviamente ahí pues la cultura organizacional es viendo al mercado, viendo al exterior, pues de competitividad. Hay que salir a competir en el mercado por los objetivos que esta comunidad se plantee. Quise establecer, María Auxilio, ¿verdad? Quiero que me hizo favor de hacer la pregunta. Quise establecer ese entendimiento previo de lo que es una comunidad tradicional para, pues, poder manejar la respuesta. No sé si fui coherente con mis alternativas. Sí, buenas noches. Fui yo la que hice esa pregunta. Antes de todo, pues quiero felicitarlo por la ponencia que acaba de dar. Pues mucho que aprender, ¿verdad? Efectivamente, como usted lo menciona, ahorita yo estoy aquí en un colegio donde todavía los líderes de cada sección y de cada coordinación, pues les falta tener esa visión, ese caminar. Entonces, ahorita tengo apenas 3 meses en el colegio. Y pues a mí me encantaría saber cómo puedo desarrollar en ellos esas habilidades directivas para que no sea nada más interno, sino sea interno y externo y poder competir pues en todo lo que tenemos como institución, tanto en lo educativo, en lo espiritual, en lo intelectual. Eh, Nos falta salir. Ahorita se ha mantenido hacia adentro nada más. Eso es. Perfecto, Mario Auxilio. Bueno, yo diría, a reserva de tener más información, obviamente, mi recomendación sería que se comuniquen. Que se comuniquen. Yo en mi profesión de coach ejecutivo y de coach de equipos, lo que yo promuevo, como el coaching debe promoverlo, pobrecito coaching tiene muy mala reputación, yo lo sé, y hay hasta coaches sexuales, ¿no? Bueno, qué sé yo. Bueno, el coach lo que debe provocar es la reflexión, la ampliación de la conciencia, el que la persona encuentre sus propias respuestas. Pero si eso lo trasladamos al equipo, también los equipos encuentran sus propias respuestas. Es simplemente cuestión de ponerlos a dialogar, que se comuniquen, pero que se comuniquen con una línea de reflexión, con una línea prevista, con una serie de ejercicios que les permita sacar de adentro, de manera individual, todo lo que opinan, lo que piensan, lo que traen, y comunicárselo entre los demás. Y de esa manera verán coincidencias o no de lo que traen en la mente, y esa, en mi experiencia, es la mejor forma de lograr que el equipo decida si debe de cambiar de una orientación meramente interna hacia una gradualmente externa, en qué tono, en qué tonalidad de gris se quiere mover, incluso si quiere cambiar de una estructura de estabilidad, que muchas veces es rigidez, hacia una estructura mucho más flexible. Y todo esto implica cambios en la cultura organizacional, en el aprendizaje organizacional y en los estilos del liderazgo. Ese es el fondo de mi tesis, el identificar estos tres, por decir tres, porque hay muchísimos, estos tres vértices de manera individual no nos puede dar tan holísticamente
la visión de cómo se mueven las tres variables que están interrelacionadas sí o sí. Así es, doctor. Pues le agradezco muchísimo sus palabras y pues a trabajar se ha dicho. Muchas gracias, Dios le bendiga. Igual, Gracias. muchas gracias. Y Muchas gracias. felicidades. Gracias, muy amable, madre. Claudia, veo la Hola mano. Pepe, ¿cómo estás? Buenas Bien, noches, buenas noches. doctor. Ahora, buenas noches a todos. Felicidades, Pepe. Siempre un placer escucharte, ¿m? Y compartir ideas acá con además viejos conocidos. Pepe, yo tengo más que, es un comentario y es una pregunta con base en tu experiencia y que va un poco relacionada a lo que comentó hace un momento Carlos Pastor. En toda tu trayectoria profesional, que es inmensa, ¿no? ¿Cómo comparas o cómo crees que ha evolucionado o se ha transformado precisamente las formas de liderazgo, las organizaciones? Tú que has vivido desde el mundo corporativo, como lo comentaste hace un momento en la pregunta del señor Olivares, hacia ahora las pymes, y además con el factor que bien mencionaba Carlos, que pienso que siempre ha existido, pero que se le dio el boom hace quizá 10, 15 años más o menos, con toda esa interacción de culturas diferentes, de colores, de funciones, de preferencias tan diferentes y tan dinámicas que estamos viviendo hoy, sobre todo en las empresas corporativas, que pienso, como bien lo comentaste, en las pequeñas empresas, que más del 80% de este país está hecho por pequeñas empresas, que son las que sostienen la economía real de este país, ¿no? ¿Cómo crees que ha habido esa transformación, esa evolución, si es que se le puede llamar evolución, en tu trayectoria? Muy bien, muchas gracias, Claudia, por la pregunta. Mira, la evolución de los estilos de liderazgo, en mi opinión y en la opinión de otros autores, ha sido acompañada por la evolución de la humanidad. Es decir, desde los capataces en la época de Frederick Taylor, los tiempos y movimientos, yo siendo ingeniero industrial, alguna vez me enseñaron tiempos y movimientos. Las teorías de Frederick Taylor, precisamente, desde las épocas de los capataces, pasando por pues, todo lo que ha venido siendo el proceso administrativo, Peter Drucker, todo lo que es las aportaciones de von Bertalanffy, las partes sistémicas y los autores de hoy, Peter Senge, el mismo liderazgo situacional de Paul Hersey y Ken Blanchard. Ken Blanchard en su último libro habla del liderazgo estilo coaching. Bueno, estoy convencido de que los estilos de liderazgo han venido acompañando a la evolución de la raza humana. Pero concretamente, ¿cómo he visto yo en mi experiencia corporativa y ahora en las MIPYMES esos cambios? Es muy claro ver cómo las grandes corporaciones ya tienen un camino adelantado, pero con mucha claridad. O sea, yo mucho de lo que hoy leo en los libros y aplico en mis sesiones de consultoría, lo aprendí en la IBM, que nosotros somos de la IBM, venimos de la corporación de una empresa tipo de IBM. Ahí están muy adelantados muchas de las teorías que hoy en México apenas estamos aplicando algunos consultores con nuestros clientes MIPYMES, pues nosotros las aprendimos hace 20 años, 25 años, ¿no? Por así que desde el siglo pasado. Quizá de manera un poco teórica, un poco en la práctica, toscamente y bruscamente, o al menos así nos tocó a mí a veces. Pero sí veo yo en las MIPYMES mexicanas un atraso comparado con esas grandes corporaciones en el entendimiento de lo que es la cultura, en el entendimiento de lo que son los estilos de liderazgo, que rápidamente ese rezago se está recuperando, bendito sea Dios. Pero sí, si tu pregunta es, ¿qué veo diferente de aquellas experiencias corporativas que tuvimos tú y yo, Carlos,
en IBM, por ejemplo, y lo que hoy encuentro en las MIPYMES son déjà vus los que hoy veo de aquello que vivimos hace 15, 20 o 25 años. Sí, el capital del que pueden disponer las empresas fuertes para este tipo de desarrollos es mucho mayor al capital de las empresas pequeñas, y es por eso que modelos como el CBF, el modelo CECI, que fueron generados en empresas grandes, es bastante recomendable traérselos a las MIPYMES, que si no fuera por ese tipo de esfuerzos, creo yo, no les llegaría la oportunidad de conceptualizar sus realidades a esos niveles de grandes empresas. Y si son aplicables, sí, en las MIPYMES sí son aplicables, definitivamente. Nada más que, bueno, pues hay que creer en los emprendedores y en los empresarios mexicanos, como creo yo. Muy bien. Muchas gracias, Pepe, por tus comentarios. Felicidades nuevamente. Y gracias, Clau, gracias. Tenemos una última pregunta de Carlos Mateo Castillo. Si tiene tiempo, doctor. Sí, con mucho gusto. Mi buen Carlos, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Bien también, man, muchas gracias. Pepe, primero, muchas gracias por invitarme. La verdad es que no me sorprende de tu trabajo. Yo estoy acostumbrado y te conozco, creo que muy bien, a este tipo de trabajos, ¿no? Y la verdad es que preguntas no tengo. Yo ahorita comentaste un poco de cómo se maneja este tema en las corporaciones, y coincido contigo. Si bien hay muchos conceptos que, como sea, por A o B los aprendemos y desde hace tiempo, creo que de todas maneras en las corporaciones hay una gran área de oportunidad también para mejorar la comunicación. Creo que esa es una de las cosas que yo podría comentar, de que veo como algo que sí es importante y que podría hacer falta. Pero realmente ese es un solo comentario y felicitarte. Eres un gran profesional. Yo sabes que te admiro mucho, y felicidades por este trabajo, Pepe. Muchas gracias, Charlie. Gracias por estar conmigo el día de hoy. Muchas gracias. Bueno, pues agradecemos a todos esta noche. Quisiera cederle la palabra al doctor Víctor Manuel Mendoza para que cierre este taller el día de hoy. ¿Me escuchan? Doctor José Lara Portal, la palabra que puedo expresar es agradecimiento. Agradecimiento a nombre de todos los integrantes de la Maestría en Gestión e Innovación Educativa y Extensión Universitaria que promovimos este evento. Y obviamente agradecimiento a nombre de toda la comunidad educativa de la Universidad Multinacional del Pedregal. Ese es mi primer signo de agradecimiento. Mi segundo signo de agradecimiento es a su sabiduría y conocimientos. Y mi tercer signo de agradecimiento, y lo voy a decir con todas sus letras, palabras de significado, apreciable amigo, de agradecimiento a seguirme considerando su alumno. Gracias, maestro, doctor José Lara Portal, muchas gracias. No, pues gracias a usted, doctor, que de mi maestro, asesor de tesis, vengan esas palabras, pues me conmueve y lo agradezco a mi amigo Víctor. Perdón, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Quiero recordarles que nuestra siguiente conferencia es Evaluación del Aprendizaje, el 13 de diciembre a las 5 de la tarde con el doctor Eduardo Bakov, y la última sería el 9 de enero con la maestra Maritza en el taller de diseño instruccional básico. Sin más que agregar, quiero darles las gracias a todos los participantes y sobre todo al doctor José Lara Portal y al doctor Víctor Manuel por su presencia y compartirnos su conocimiento. Y recordarles que los que requieran constancia es necesario que se registren con su nombre completo para poder generarles el documento. Muchas gracias a todos y que tengan una excelente noche. Muchas gracias. Gracias a todos por su Muchas asistencia. gracias. Saludos, amigo Víctor. Gracias. Gracias. Saludos. Olivares, muchas ¿Cómo estás? gracias. Gusto saludarte, un fuerte Gusto abrazo. saludarle, doctor Olivares. Adiós. Hasta luego. Hasta luego.